que la suelo poner en el aula y ahora no me están entrando en el aula de ustedes. He probado y no me deja cargarlas, así que bueno, ahí hoy vamos a ver cómo hacer y ya les cargo las 4 como veamos. Bueno, profe. Bien, bien. Lo que tenemos que ver hoy es el tema de la última unidad de ustedes, métodos radioquímicos. En los libros de análisis instrumental figura una unidad referida a métodos radioquímicos, así que eso pueden usar para estudiar, sería. Además, bueno, de la clase. Aquí están los temas más importantes que vamos a hablar ahora y que ustedes son los que tienen que buscar en el libro si quieren profundizar un poquito más. Hablemos de los métodos radioquímicos. Los métodos radioquímicos, como vamos a ver enseguida, involucran el uso de isótopos radiactivos para mejorar las metodologías analíticas basadas en diferentes técnicas que ustedes eh, fueron viendo a lo largo de toda la materia. La importancia que tienen los métodos cuando se le incorpora el tinte radioquímico, por decirlo de alguna manera, es que las grandes ventajas que tienen es que adquieren mucha más sensibilidad, o sea, nos van a permitir detectar cantidades más pequeñas de los analitos en cuestión, mayor selectividad, porque vamos a encontrar el analito que nos interesa en aquella zona que nosotros hayamos marcado radiactivamente. Entonces lo vamos a encontrar más rápido y vamos a estar más seguros de que ahí se encuentra el analito que nos interesa, por eso los métodos se vuelven más selectivos. Y en algunos casos hasta se eliminan procesos de tratamiento de muestra previos que implicaban la separación del analito de mi matriz para que yo lo pueda cuantificar. Y como los isótopos radiactivos que yo agrego en las diferentes metodologías, sé perfectamente la cantidad que estoy agregando y la concentración, por supuesto, puedo evaluar hacia el final del proceso si sigo teniendo esa misma cantidad, tanto del isótopo radiactivo como del analito, que eso va a ser proporcional a el analito que a mí me interesa, entonces vuelvo más exactos también los métodos. Sería como utilizar la metodología del patrón interno, donde ustedes ponían el analito que a ustedes les interesaba y uno parecido, o sea, químicamente similar, pero no el mismo, que era su patrón interno. Bueno, ahora, en ese lugar de ese patrón interno van a poner un isótopo radiactivo. Eso para hacer una curva de calibración, donde ponían los dos compuestos puros, tanto el analito que les interesa como el patrón interno. Y ya en la muestra, nosotros suponemos que a nivel endógeno ya está el analito que nos interesa cuantificar, entonces solo agregamos el patrón interno. O sea, recordemos, esa era la metodología de cuantificación del patrón interno. Algunos conceptos importantes para manejar en la terminología de estos métodos, recordemos que la radiactividad es un proceso de transformación nuclear, es decir, algunos elementos se transforman en otros porque pierden elementos de su núcleo y no solamente los externos como estábamos acostumbrados a ver nosotros en las ionizaciones que eran por pérdidas de electrones nada más. ¿Cuáles son los elementos que van a perder partículas del núcleo en su proceso de transformación? Se conocen como nucleidos y están definidos por 3 parámetros.
su número de masa, que como sabemos es la suma de protones y neutrones, su número atómico y también por el contenido energético. Cuando nosotros decimos que todos los átomos que tienen el mismo Z pertenecen al mismo elemento, bueno, todos los átomos que tengan el mismo A y el mismo Z pertenecen al mismo nucleido. Y a su vez, nosotros cuando hablamos de diferentes nucleidos, podemos tener isótopos que van a tener igual número atómico, pero diferente masa. Y propiedades químicas iguales. Después tenemos los isóbaros que van a tener igual masa, igual número másico, pero diferente Z. Y los isómeros que tienen igual A y Z, pero diferente estado energético. ¿Mm? Los nucleidos que son estables no se desintegran espontáneamente. Nosotros tenemos que proporcionar algún tipo de fuente de energía para que lo hagan. Y los inestables sí manifiestan desintegraciones espontáneas y son los que se conocen como radionucleidos. Esas desintegraciones pueden ser corpusculares, es decir, con cambio en la cantidad de materia, de lo que hablamos, que pueden ser las alfa, las beta, las de captura electrónica y las de pérdida de neutrones. O bien pueden ser electromagnéticas, o sea, ahí hablamos de que van a emitir radiación, rayos X o gamma. Muchas veces ocurren las dos, es decir, ¿Profe? ¿sí? ¿Me escucha? ¿Quién me habla? Profe, no se lo escucho, no sé si solamente mi audio. Tú, a ver, otro, que diga si se me escucha o no. ¿Escucho bien? No, profe, sí se le escucha. Ah, entonces tu audio debe ser Gaby. Proba levantándole el volumen y no sé si cuando te has unido con el audio de tu computadora, que por ahí te hacen esas preguntas. Ahí le he dicho, profe, la cosa es que ella no la escucha a usted. Y ya le he dicho. Ah, bien, tienes razón. Que Claro. bueno. De todas maneras estoy grabando el video, así que va a quedar grabado todo. Entonces sigamos y cualquier cosa me vuelven a interrumpir, no hay problema. Les decía que las desintegraciones pueden ser corpusculares o electromagnéticas y ambas se presentan generalmente juntas. Las electromagnéticas acompañan a las corpusculares. Eso es lo que dice aquí, que ocurren en forma simultánea y o consecutiva. Aquí tenemos algunos ejemplos de cuánto, para analizar esto, la estabilidad de los radionucleidos. Por ejemplo, el carbono 14 se va a desintegrar en 5.000 años aproximadamente y lo va a hacer emitiendo radiación beta. Y es por eso que a este es el más conocido por ahí, que se utiliza para hacer dataciones de las edades de los residuos fósiles que se encuentran. Entonces, en función de si la radiación que emiten es mínima, entonces tienen como mínimo este periodo de vida media. Y a medida que más radiación vayan emitiendo en el momento que los encuentren, se puede hacer un escalado de cuántos años tiene ese residuo fósil. Veamos cómo ocurren los procesos estos de desintegración radiactiva, ya sea que sean espontáneos o que nosotros hayamos incidido con alguna fuente para que ocurran.
La primera que habíamos mencionado era la desintegración alfa. ¿Qué características tiene esta desintegración? Bueno, es de igual energía y captura 2 electrones al atravesar el medio. Entonces, si yo tenía un compuesto X, cuando se me transforme en Y, ¿qué es lo que va a pasar? Va a capturar 2 electrones, la radiación, entonces por eso son 2 electrones que mi X va a perder para convertirse en Y. Y el X, por el solo hecho de la desintegración, además también va a perder 2 neutrones más los 2 protones, y eso va a hacer que me aparezca mi partícula alfa, que a su vez va a estar compuesta por 2 protones y neutrones. Por ejemplo, el uranio se me va a transformar en talio, y ¿qué elemento conocemos nosotros que tiene 2 protones y 2 neutrones? El helio. Entonces las partículas alfa tienen la estructura de un átomo de helio. La desintegración beta no da tan así un átomo tan reconocible fácilmente, porque produce un continuo de energías. Un neutrón se convierte en protón o viceversa. O sea, puede ocurrir durante la desintegración beta, puede ocurrir que haya la ganancia de un protón o bien la pérdida. Por eso tengo Z más 1 o Z menos 1. Y en función de lo que haya ocurrido, la partícula beta va a tener carga negativa o carga positiva, a diferencia de la partícula alfa, que era sin carga. Como les decía, a veces ocurre más de un proceso al mismo tiempo. Generalmente la desintegración beta también va con una captura electrónica. Entonces, fíjense, cuando un electrón es atraído hacia el núcleo, aquí, cuando el electrón es atraído hacia el núcleo para que comience la desintegración beta, un electrón sale de ese átomo para ir a formar parte del nuevo elemento que se forma. Por ejemplo, del cromo pasa al vanadio. ¿Qué características? Y después, además de las desintegraciones corpusculares, nosotros también hemos dicho que esos fenómenos radiactivos también van acompañados de emisiones de radiación. Y habíamos dicho que podían ser rayos gamma o rayos X. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Que los rayos gamma, la radiación se emite porque ha ocurrido un proceso en el núcleo. Y los rayos X, el origen de esa energía que se va a emitir es electrónico. Esa es la diferencia entre ambas radiaciones. ¿Qué tipo de interacciones tienen con la materia estos procesos? Tanto las desintegraciones corpusculares alfa y beta como la emisión de radiaciones. Con respecto a las partículas alfa, la interacción más importante es una ionización. Luego también puede excitar a un electrón y hacer que, como nosotros sabíamos, que cuando este electrón adquiere una energía por encima
de la que normalmente tiene, en algún momento para volver a su estado basal, para volver a su estado de mínima energía, para volver a su estado más estable, la va a tener que liberar y esa es la explicación por qué la interacción, perdón, la desintegración alfa también va acompañada por la emisión de radiación electromagnética. Con respecto a la desintegración beta, la interacción que tiene es inelástica con los electrones, ioniza en menor proporción que alfa porque tiene de por sí un menor contenido energético, pero ioniza. También excita, también puede chocar con los núcleos, y ese choque puede ser tanto elástico como inelástico, y también si hay algún proceso de excitación, cuando la partícula llegue al reposo, va a emitir electrones al medio y esos electrones nosotros los vamos a percibir como fotones energéticos sería. La radiación gamma puede interaccionar con los núcleos de los átomos de tres maneras. Con el efecto fotoeléctrico, que en este caso la interacción va a ser, fíjense, con un electrón interno, no los de la última capa, sino una interna. Y como consecuencia se va a generar una radiación que puede ser, por ejemplo, la de rayos X. Puede producir el efecto Compton, que es interaccionar ahora, pero con este electrón, con el electrón externo de un átomo. Y si no, puede producir, la tercera forma de interacción es producir un fotón al interaccionar con un campo eléctrico, dando otra partícula que se llama positrón y transformar la energía en materia, sería. Entonces puede dar, como resultado de esta interacción puedo tener tanto electrones liberados como partículas beta. Entonces el resultado de la interacción es tanto corpuscular como de radiación. ¿Cómo reacciona qué le hace la radiación a los distintos tipos de a las distintas composiciones de la materia que tenemos alrededor? Fíjense que la menos penetrante es la radiación alfa, porque puede penetrar solo el papel. En cambio, perdón, la desintegración alfa. Beta puede penetrar el papel y hasta el cuerpo humano. Y los rayos gamma pueden penetrar el papel, el cuerpo humano e incluso el metal. Entonces la radiación más penetrante son los rayos gamma. Cuando la radiación penetra en el cuerpo humano, además de los diferentes cambios físicos y químicos que puede llegar a producir, los más importantes, por el hecho de que son los más dañinos, son los efectos biológicos. Porque la radiación, ¿qué es lo que puede hacer? Puede dañar la estructura de las células, y esas células, cuando vayan a replicarse por sus procesos naturales de mitosis, esas mitosis o meiosis, depende qué tipo de célula se trate, en esa replicación esas células ya se van a ir como sacando fotocopia de forma alterada. Entonces eso se conoce como mutación. Y a ese proceso está identificado como una de las posibles causas del cáncer. O sea que esa replicación de células alteradas, mutadas, es el origen del cáncer. Entonces la radiación podría ser uno de los factores que predisponen a adquirir esa enfermedad.
Nosotros normalmente estamos expuestos a diferentes fuentes de radiación, ya sea de uso clínico, por ejemplo, cuando nos vamos a hacer una radiografía de medicina nuclear, si hacemos una resonancia magnética para algún estudio más específico, pero esas exposiciones son mínimas a la par de que sí nos expondríamos directamente por algún trabajo específico a fuentes mayores de radiación. ¿Y cómo se miden esas, cuál es la unidad de medida de la radiación? Y bueno, puede ser milirem, también puede ser el milirem, el roten, también se mide en roten la radiación, y también la podemos medir en función de cuánto daño biológico haya hecho, que ese sería el REP. Entonces son las tres medidas de radiación que podemos encontrar. ¿Qué impacto tiene la radiación en la salud? Y para eso hay que determinar el tiempo de exposición, cuán intensa ha sido la radiación y cómo, si uno o varios órganos o uno o varios tejidos fueron expuestos. Cuando hablamos de exposición crónica, hablamos de una exposición intensa en poco tiempo que puede generar este tipo de efectos. Y cuando hablamos de exposición aguda, hablamos de pequeñas exposiciones a lo largo de mucho tiempo y puede generar estos trastornos. Por eso es que cada vez que uno se va a hacer un estudio que implique radiación, ustedes van a ver que los técnicos que les hacen los estudios siempre están protegidos con trajes donde la radiación no penetre para que no les haga daño, sería. Profe, Sí. los Hola. positrones son los que no sé si puedo estar equivocada, pero son los que se le inyectan a la gente cuando les van a hacer las radiografías. No, no, cuando te van a hacer una radiografía, en realidad no te inyectan nada, sería. Cuando te inyectan, por ejemplo, algo radiactivo, que probablemente sean esos, cuando, ¿cómo se llama este procedimiento? No en una radiografía, sino cuando te insertan algo en el cuerpo. Un catéter. Ajá. Cuando te insertan un catéter, ese catéter sí va con un material radiactivo. ¿Para qué? Para ir revelando diferentes cosas en el cuerpo a medida que el capilar ese, que el catéter va avanzando. Por ejemplo, ¿para qué puede servir? Para revelar si tienes alguna arteria tapada. Entonces, eso es un procedimiento muy común, un cateterismo, cuando va ingresando en el cuerpo y bueno, va por los brazos, por las piernas, así, y bueno, ahí van buscando si tienes arterias tapadas o no. Y en caso de que las encuentren, supongo que ahí será que florece o emite la radiación, sería en ese caso, y de alguna manera para que yo me dé cuenta que ese caminito está tapado, y bueno, y ahí viene el procedimiento de revascularización, se llama, que es donde te destapan la arteria, sería. Para ese tipo de estudios, sí, pero en la radiografía es algo más externo, sería, no es que te inyectan nada, sería. Catéter se llama entonces. Sí. Bien. Bueno, les decía, ¿cómo se mide la radiactividad? Los detectores que se utilizan son detectores de ionización. Nosotros habíamos dicho que las distintas, ya sea las partículas alfa, beta, cuando cómo interaccionan con la materia, uno de los principales procesos era ionizando. Entonces, si van a ionizar un átomo, se van a formar ciertos iones que yo los voy a poder ver con un
detector de ionización. Estos detectores de ionización tienen buen rendimiento para partículas alfa y beta, pero poco para gamma. Entonces, para la radiación gamma, tuvo que desarrollarse otro tipo de detector, y es este, el detector de centelleo o el proceso que tiene para generar la detección es como un fotomultiplicador que ustedes han visto ya en la parte de espectrofotometría. Es decir, cada electrón que llega a la superficie se multiplica, entonces yo veo una corriente amplificada, sería, y por eso ya pude detectar la radiación gamma. Entonces, detector de ionización para alfa y beta, y detector de centelleo para gamma, como para que pongamos a hacer una diferencia. ¿Cómo es la salida de esos detectores? Que es lo que nosotros hemos visto para todas las técnicas analíticas. Como les decía, un cromatograma desde un cromatógrafo, un electroferograma desde un electroforesis, un fiagrama de un equipo de automatizado por inyección en flujo. Bueno, este sería un espectro de rayos gamma que salió de un detector de centelleo. Y nosotros, ¿qué es lo que se mide? Se mide cuentas en función de la energía que está produciendo. Y en función de eso se identifican los diferentes procesos. ¿Se acuerdan que hablábamos del efecto Compton, del efecto fotoeléctrico? ¿Qué es lo que va ocurriendo a lo largo del detector? La llave del jirafa, allá arriba, donde... Ay, bien. Que esta sería como la salida, para que ustedes vean cómo es. Aquí, por ejemplo, de un centellador, para hacerlo más, hacerle como un zoom, se vería como un espectro de absorción como los que ustedes conocen, nada más que, bueno, identificando cada uno de los procesos que ocurren. ¿Cómo son los aparatos que se utilizan para medir? Bueno, aquí hay fotitos porque obviamente nosotros no tenemos aquí en la universidad equipos para medir radiaciones de este tipo. Aquí, por ejemplo, para medir radiaciones alfa, son más pequeños que para medir las gamma. Es la única diferencia que yo veo así. Yo creo que depende también por los efectos que produce cada una de esas emisiones. ¿Qué aplicaciones analíticas tiene el usar isótopos radiactivos? Bueno, tenemos dos aplicaciones importantes. El análisis por activación con neutrones, con estos isótopos radiactivos, que sería, si yo tengo una muestra donde ninguno de mis analitos es capaz de emitir radiación como para que yo lo identifique dónde está, en qué parte de la muestra está, le voy a agregar un isótopo radiactivo mejor dicho, no le voy a agregar, en este caso no le agrego, en el otro es que le voy a agregar. En este caso, lo que le voy a agregar son fuentes de alta energía en un reactor nuclear, partículas de alta energía como son los neutrones en un reactor nuclear, y voy a hacer que mi analito que naturalmente no podía emitir radiación, ahora sí lo haga. Entonces, en este caso, ¿qué sería lo más importante que necesito? Una fuente que me permita emitir estas partículas de alta energía que serían los neutrones. Eso es lo que me estaría necesitando. Y la otra
la otra aplicación es la dilución isotópica. ¿Para qué se utiliza? Para determinar un componente en una muestra que es difícil de separar. Aquí sí, no me importa si mi analito emite radiación o no, no voy a insistir en que lo haga, no voy a aplicar una fuente de alta energía para que lo haga, sino que voy a agregar extra en la muestra, como si fuera la metodología del patrón interno, voy a agregar un isótopo que sí sea radioactivo, de manera que se una a mi analito de alguna manera y me permita separarlo. Fíjense, yo tengo el analito, que es el rojo, el trazador, que sería mi isótopo radioactivo, y al final van a salir los dos unidos. Por eso está el negro con el rojo. Entonces, dependiendo de qué cantidad de isótopo yo agregue, que es la que voy a conocer perfectamente, hacia el final voy a obtener la masa de ambos, y despejando voy a poder saber cuánto analito tenía en mi muestra. Fíjense, despejando voy a obtener la masa del analito. En el libro hay dos problemas, tanto de la aplicación de activar con neutrones o de dilución isotópica, que si ustedes se fijan cómo resolver estos problemas, en este caso no es más que hacer como si fuera una adición de estándar. Fíjense, repasen esa metodología. Y en este caso de la dilución isotópica, como les decía, era la del patrón interno. Entonces, con esto que les quiero decir, que la parte de problemas, si tienen estos dos problemas para resolver, lo van a poder hacer con metodologías que ustedes ya vienen manejando, sería. No metodologías nuevas, sino que ya vienen manejando. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Bueno, eso sería como una breve introducción y muy general hacia estos métodos, para que ustedes tengan idea de qué se trata, y en caso de que tengan que trabajar con ello, bueno, obviamente como todos los temas se tendría que profundizar un poco más. ¿Estamos? Sí. Bien, Sí, profe. bien, bien. Entonces, bueno, voy deteniendo la grabación para que sea más rápido de convertir.